Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de mecánica de medios continuos, en este caso nuestras clases en forma virtual. Y hoy vamos a hablar de la unidad número 2 de la materia. Si ustedes se fijan en la plataforma, en el campus virtual de la UNR, en nuestra materia van a encontrar que el tema se encuentra desarrollado tanto en el apunte principal, unidad número 2, como también en forma de presentación. Ya lo van a poder encontrar, ya está disponible en la sección de presentaciones. Así que bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema. Y lleva el título, Cinemática de los medios continuos. Ya dimos la primera clase, una especie de definición de qué estamos hablando con medios continuos. Y a esta instancia a mí me interesa más tener una especie de definición un poco con bajo nivel de rigurosidad, pero que se entienda de qué estamos hablando. Entonces ya dimos nuestra definición de medios continuos como aquellos medios en donde sus propiedades de interés, entiéndase la masa, el momento lineal, momento angular, energía, son propiedades, son funciones continuas en el sentido matemático. Funciones que dependen de la posición del espacio y del tiempo y que tienen características de continuidad matemática. Ahora bien, cuando hablemos de cinemática nos vamos a referir a dos cosas puntualmente: al movimiento y a las deformaciones de dichos medios continuos. Y ustedes quizás tengan esos conceptos, tengan un entendimiento personal de a qué nos referimos con movimiento y con deformación. Bueno, hoy vamos a desarrollar un poquito más acerca de ello. Pero lo que es importante es tener presente que cuando hablamos de cinemática nos vamos a preocupar de la deformación y el movimiento independientemente de cuál es la razón o cuál es la causa que causa ese movimiento, valga la redundancia. Es decir, no nos interesa tanto cuáles son, llamémoslas, fuerzas motoras que ponen en movimiento o generan la deformación de nuestros medios continuos. Nos va a interesar en esta unidad tener una descripción detallada de cómo se da ese movimiento y cómo se da esas deformaciones, ¿ok? Bien. Vamos a leer entonces una pequeña introducción. Diremos que la materia, vamos a hablar de medios materiales, la materia está compuesta por moléculas, átomos y diversas partículas subatómicas. En muchos casos en aplicaciones ingenieriles, y no voy a hablar de todos porque si hablamos de ingeniería nuclear quizás nos interese esa escala microscópica, pero en general para los problemas que nosotros vamos a mirar vamos a ver que muchas veces esa escala tan pequeña no tiene un interés fundamental para nosotros. Y diremos que la mecánica continua aborda el estudio de la materia pero a un nivel macroscópico. De ahí que podemos hablar de continuidad y el concepto de continuidad matemática en materiales continuos. Si nosotros habláramos de los materiales a niveles reales, llamémoslo, sabemos que vamos a tener todo tipo de discontinuidades porque la materia, por así decirlo, no está compuesta simplemente por un medio continuo en sí mismo, sino que tenemos partículas subatómicas y entre esas partículas subatómicas es muy probable que tengamos mucho espacio vacío. Entonces realmente es poco probable que encontremos continuidad a nivel microscópico. Entonces nosotros vamos a tener que poner nuestra lupa un poco por encima de esa escala microscópica. No vamos a ir a ese nivel de detalle, vamos a estar un poco por encima, nuestra escala más pequeña va a estar por encima de esa escala microscópica de moléculas, de átomos, de partículas subatómicas, de modo de que sea una hipótesis razonable, aceptable, la hipótesis de continuidad. ¿Ok? Bien. Entonces diremos, bueno, se identifica la materia contenida en una porción de universo limitada por una superficie móvil o inmóvil. Y acá va a aparecer nuestro primer concepto fundamental para nosotros. Vamos a hablar de partícula. ¿Y de qué hablamos con partícula? Con partículas nos vamos a referir a nuestro, así como en matemática teníamos nuestro punto, un punto ubicado en el espacio que puede responder a una posición si tuviéramos un origen de coordenadas. Y si además ese origen de coordenadas fuera un origen cartesiano rectangular, podríamos asignarle una posición x y z.
Bien, nosotros en lugar de hablar de punto, análogamente en nuestra área vamos a hablar de partícula. ¿Qué es la partícula? La partícula es la unidad elemental de la mecánica del continuo. La vamos a identificar con esa letra griega que tienen ahí y podemos asignarle a esa partícula una única posición en el espacio y en un instante de tiempo. Ya vamos a ver cuando introduzcamos nuestro segundo concepto cuando esto no sería exactamente adecuado. A una partícula se le asigna una única posición en un instante de tiempo. Diremos que no es un cuerpo limitado físicamente por una superficie exterior y no tiene un volumen asociado. Es una partícula, es un punto. No podríamos hablar de un punto, del volumen de un punto, ni de una superficie. Pero como ya dijimos anteriormente, tampoco es una molécula. O sea, estamos en un... Esto es, nuevamente, estamos en un sentido bastante abstracto, sin demasiada rigurosidad. No estamos diciendo qué tanto más grande que una molécula. No estamos explicando eso, sino estamos diciendo, bueno, estamos en un rango en donde más o menos vamos a estar por encima de esa escala tan pequeña. Pero a la vez tiene las mismas propiedades que un punto en el sentido matemático. ¿Ok? Y en contrapartida, ¿qué otra cosa podríamos tener? Bueno, la otra cosa que podríamos tener, nuestra segunda entidad del continuo es un cuerpo. Lo vamos a identificar con la letra B. Un cuerpo se define como un conjunto de partículas contenidas en un volumen. A diferencia de la partícula, un cuerpo va a tener un volumen asociado. No podemos identificarlo con una única posición en el espacio y en el tiempo. Ustedes recordarán cuando hacen en problemas en física, quizás en las primeras materias de física, cuando resuelven problemas de cinemática, muchas veces se toma un cuerpo como si fuera un punto. Esta metodología se la conoce como la metodología de parámetros concentrados. Vamos a concentrar todas las propiedades, principalmente su posición, que muchas veces nos interesa, al centro geométrico, al centroide, al centro de masa o de lo que sea de ese cuerpo. Lo vamos a concentrar en un punto, ¿ok? Normalmente eso así es como se trabaja, pero en la realidad, y nosotros vamos a necesitar hacer esta salvedad, nosotros no vamos a manejarnos con parámetros concentrados. Nosotros en general, todo nuestro análisis va a estar basado en parámetros distribuidos. Entonces vamos a hablar de cuerpo, ¿ok? Cuerpo como conjunto de partículas. Fíjense, tenemos un cuerpo B, donde dentro de ese cuerpo tenemos una partícula todavía, pero nuestro cuerpo está compuesto por un conjunto infinito de partículas, ¿ok? Bien. Entonces vamos a lo nuestro. Diremos que bajo estímulos externos un cuerpo sólido se puede ver sometido a cambios geométricos macroscópicos denominados deformaciones. Bien, aquí va a depender un poco de la literatura sobre la cual consulten. Podemos a veces hablar de deformaciones y contemplar también lo que es el movimiento del cuerpo como una especie de deformación. O simplemente podemos distinguir los dos procesos. Uno de formación, cuando no tenemos un movimiento del cuerpo. Podríamos tener un movimiento, que ya vamos a darle una definición, movimiento tipo cuerpo rígido, en donde el cuerpo no se va a deformar, pero se va a desplazar. Pero bien, vamos a tratar de ser bien claros dependiendo del ejemplo que estemos tomando. Entonces hablaremos de deformaciones cuando lo sometemos a cambios geométricos, cambios geométricos de ese cuerpo. Fíjense, teníamos el cuerpo B que estaba aquí, el mismo cuerpo B ahora está ubicado en esta otra posición. Y aquí sí presten por favor atención a las diferentes formas de notar las posiciones y un concepto nuevo que se va a llamar configuración. Entonces dice, la región ocupada por el continuo en un dado tiempo t se denomina configuración y se denota con la letra kappa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que nos estamos refiriendo es que el cuerpo sigue siendo el mismo, pero ahora se encuentra sometido a un estado que lo ha deformado, lo ha llevado a otra posición, le ha cambiado su forma, le ha hecho cambios geométricos y lo llevó a otro lugar, por ejemplo a esta otra posición,
a todo ese conjunto de movimiento y deformación del cuerpo B, que sigue siendo el mismo, el cuerpo B, diremos que pasó de una configuración inicial, por eso esta letra capa 0, y llegó a una configuración final capa. ¿Okay? Ahora bien, en ese cambio de configuración, fíjense que la partícula Z pasó de esta posición a esta otra, a una posición descripta por el vector X mayúscula, que va desde el origen hasta la posición de la partícula, a una nueva posición que la vamos a llamar X minúscula. Siempre vamos a utilizar este tipo de notación para las deformaciones que veremos de ahora en más. Siempre la configuración en su estado inicial la vamos a llamar capa 0 y la configuración en su estado actual o su estado final la vamos a llamar capa simplemente. Si por alguna razón llegara a haber más de una configuración porque queremos ver dos instantes de tiempo distintos, por ejemplo, bueno, quizás le pongamos un subíndice a esta capa. Capa 1 y capa 2 si llegara a ver si el movimiento continuara, ¿ok? Pero siempre nos vamos a referir a la posición inicial con el vector X mayúscula y a la posición actual o final con la X minúscula vector. Fíjense que en este caso está en negrita, pero tranquilamente podría tener una flechita arriba para referenciar a que es un vector. Y otra cosa a tener en cuenta para identificar es esta función que tenemos aquí. Esta función que tenemos acá la vamos a llamar mapeo. Fíjense con la letra griega eta, lo que nos indica es que cómo va a ser la función que represente la posición final de todas las partículas de mi configuración capa respecto a todas las posiciones de la partícula inicial. Es por eso que la función se expresa en términos de X mayúscula vector, refiriéndose a este conjunto de vectores que me indican la posición de cada una de las partículas en la configuración inicial del cuerpo B, y el instante de tiempo t me va a indicar a dónde voy a llegar. ¿Ok? En general, esta función va a ser función de la posición y del tiempo, y en algunos casos podría ser solamente función de la posición, como vamos a ver más adelante. Esto es para generalizar. ¿Ok? Bien, como decíamos, ¿no? La región ocupada por el continuo en un dado tiempo t se denomina configuración y se nota con la letra capa, lo que venimos diciendo. ¿Ok? Esta notación la vamos a conservar de ahora en más. Bueno, vamos a leer un poco de texto. Digamos, supongamos que el continuo ocupa inicialmente una configuración capa 0, donde la partícula Z ocupa la posición X, ahora sí X vector, fíjense, X mayúscula, eso es importante, respecto a un marco de referencia cartesiano. Luego de la aplicación de estímulos externos o cargas, por ahora no sabemos qué fue lo que generó esa deformación y ese movimiento, tampoco nos interesa demasiado todavía. Dice, el continuo cambiará su forma geométrica y asumirá una nueva configuración capa, la que será llamada configuración actual o configuración deformada. Todo esto que estamos leyendo es lo que acabo de decir hace un rato. En general vamos a repasarlo por si omitimos algo. La partícula Z ahora ocupa la posición X, fíjense, X minúscula vector, en la configuración capa. ¿Okay? El mapeo eta, que va de el cuerpo, esta es simplemente notación, ¿no? El cuerpo en la configuración 0 va a parar al mismo cuerpo en la configuración capa, es llamado mapeo de deformación del cuerpo B de capa 0 a capa. La función eta, esta que tenemos aquí, se llama función mapeo, porque de alguna manera me mapea todas las posiciones iniciales a las posiciones luego de la deformación. ¿Okay? El mapeo en cuestión toma el vector posición X mayúscula de la configuración de referencia y ubica el mismo punto en la configuración deformada con posición X. Es decir, la posición X final va a ser equivalente a la función operando sobre la posición inicial X mayúscula. ¿Okay? Entonces es equivalente. A veces vamos a hablar de la función eta y a veces simplemente hablaremos de la función X minúscula en función de la X mayúscula. Me va a indicar cómo es el fenómeno de deformación y movimiento del cuerpo continuo. Dice, este mapeo tiene inversa, el cual permite definir la posición X original
como, bueno, en esta notación es simplemente análogo. Si nosotros tuviéramos la forma de invertir la función, una operación que no siempre es algo fácil de realizar, si pudiéramos hacerlo, podríamos obtener la función posición original, posición inicial de las partículas en términos de la posición actual. Si quisiéramos hacer al revés y recuperar de dónde estaba posicionada todas las partículas del sólido, o del material continuo inicialmente, teniendo como información la posición actual. Sería el proceso inverso, pero en general uno va a trabajar desde posiciones iniciales a finales. ¿Okay? Bien, ¿qué más? Bueno, hablaremos de tipos de descripción. Vamos a ver dos formas de ver de representar la misma deformación, el mismo movimiento, a las que vamos a llamar descripciones lagrangianas de movimiento y descripciones eulerianas de movimiento. Vamos a empezar hablando de la descripción lagrangiana o descripción material. Dice, la posición de la partícula es descrita con respecto a una configuración de referencia, en este caso capa 0. Entonces, la posición inicial siempre se expresa en términos de la posición actual se expresa siempre en términos de la posición inicial, como venimos haciendo, y la posición inicial claramente es la misma función mapeo a tiempo cero. Esto es una trivialidad quizás, pero bueno, es interesante tener presente que x va a ser la función mapeo para las posiciones que opera sobre las posiciones iniciales al tiempo actual que yo esté mirando esa deformación, ¿no? En cambio, bueno, la posición inicial va a ser exactamente lo mismo a tiempo cero. Entonces, ¿a dónde entra el ingrediente de esta descripción? Esta descripción me sirve es una forma de escribir funciones, propiedades. Imaginemos una variable genérica que se expresa como función de la posición y del tiempo. Lo representamos con la letra phi, y vamos a decir en una descripción lagrangiana que phi va a estar descrito en términos de la posición inicial y del tiempo, y para lograr esto habremos tenido que primeramente quizás hacer el mapeo de las posiciones actuales donde estamos mirando respecto a las posiciones iniciales para poder finalmente tener la función de esta manera. Dice, un cambio en el tiempo t implica que la misma partícula z, ocupando la posición x mayúscula en capa 0, tiene un valor diferente de phi. Entonces, en esta descripción la atención está centrada en una porción fija de material del continuo. Bien, veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a agarrar una pizarra. Vamos a tomar este trazo. Vamos a hacer unos ejes más o menos verticales y otro eje más o menos horizontal. Vamos a llamarlo X, E, Y. Bien, imaginemos ahora que el problema que queremos entender, por así decirlo, es cómo varía la temperatura de una partícula que forma parte de un medio continuo, puede ser un cuerpo. Está ubicada en esta posición y sigue una trayectoria un poco aleatoria, algo de este estilo. Vamos a suponer que al cabo de un tiempo t terminó por aquí. Bueno, más o menos. Y dijimos, lo que queremos describir es la función temperatura. Vamos a imaginarnos que ahora nuestra variable genérica phi pasa a tomar una interpretación física y será la temperatura, ¿ok? La temperatura T. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos? No solo queremos la función temperatura, pero la queremos en términos de la posición y del tiempo. Como
como dijimos en las primeras clases, todas nuestras funciones incógnitas van a ser funciones del espacio y el tiempo, o mejor dicho, nosotros queremos llevarla a esos términos. ¿Ok? ¿Dónde está la particularidad de este análisis? Bueno, la particularidad está en que no hay una única forma de representar estas funciones en el espacio. ¿Qué pasa cuando la partícula sobre la cual quiero tomar la medición se está moviendo y la posición no es una única? Bien, la descripción lagrangiana dice que yo voy a expresar la función t en términos de la posición inicial, disculpen la desprolijidad, tengo que escribir con el mouse, vamos a tratar de enfatizar que esta es una X mayúscula, y del tiempo, algo así. Bien, nosotros podríamos tener la función posición inicial, vamos a suponer que eso es un vector y es un segmento recto, esta es la X mayúscula, ok, y bueno, no me va a salir bien esto, vamos a intentarlo. Este es el vector posición actual, que lo identificamos con la X minúscula. Nosotros, la descripción lagrangiana hace referencia a que cualquier propiedad de ese cuerpo, o en este caso de esa partícula, tiene que estar expresada en términos de la posición inicial. Para lograr esto, debemos transformar todas las posiciones actuales, llevarlas a funciones, vamos a expresar con la misma letra, la X minúscula, funciones de la posición inicial, X mayúscula, y bueno, podría ser del tiempo también, ¿ok? Vamos a tener que hacer este proceso podría ser el mapeo, ¿no? Esta función en sí misma es el mapeo, y vamos a tener que hacer esta traducción para que finalmente toda nuestra propiedad t quede en términos de la posición original y del tiempo. El tiempo me va a determinar en qué instante estoy mirando yo, pero todo va a ser llevado a términos de la posición inicial. ¿Cuándo podría sernos útil esto? Bueno, vamos a imaginarnos que estamos analizando, yo estoy seguro que ustedes ya lo habrán hecho en otros cursos, quizá en resistencia de materiales. Vamos a limpiar un poco este pizarrón. Cuando ustedes analizan, vamos con el lápiz, analizan, por ejemplo, una barrita que tiene un empotramiento de un lado y del otro lado se encuentra en voladizo. Bueno, ustedes me van a tener que hacer un esfuerzo para entender lo que quiero dibujar, pero esto vendría a ser un empotramiento, ¿ok? Cuando tiene una barrita en voladizo, quizás sometida a una carga en este extremo, ustedes más o menos cualitativamente saben cómo se deforma esta barrita. Si está empotrada de este lado, posiblemente lo que haga sea algo de... Epa, vamos a borrar esto. Ahí estamos. Borramos un poquito ahí. Posiblemente la deformación sea... Vamos a tratar de hacerlo bien. Algo de este estilo. Exageradamente, ¿no? Es un problema de flexión. Ustedes cuando quieran determinar la flecha, que tanto se deforma esa barrita, ups, ahí estamos, posiblemente tengan algo de este estilo, ¿no? Imagínense que acá tenemos una fuerza. Bien, si nosotros quisiéramos por alguna razón determinar cómo es el vector desplazamientos, esta flecha que tenemos acá, vamos a ver que estos vectorcitos de desplazamiento van a ser 0 cerca del empotramiento, van a tener su valor máximo en la punta, pero evidentemente van a ser una función de la posición. Si este fuera el eje X, diremos que el vector U es una función por lo menos de la posición. Por ahora voy a escribir con una X minúscula, ya veremos si nos quedamos con eso. En general, imaginemos que está la viga deformada finalmente, que podría ser un caso muy exagerado, ¿no? Es poco probable que se deforme de esta manera, pero imaginemos que sí, que estamos en esta situación.
es poco probable que uno piense en la deformación expresada en términos de las posiciones actuales de la partícula. ¿Qué sucede? En general, la viga cuando se deforma, quizás este punto no va a estar más en esta posición, sino que ahora en la posición deformada esté quizás por acá, el extremo de la barrita esté ligeramente desplazado de la posición en X original. Ya el X, si esto era L, esta distancia, la posición final de la partícula una vez deformada, de la posición extrema de la barra, perdón, probablemente no sea la misma, no sea L. Posiblemente en X esté un poquito más cercano a la zona del empotramiento, no tan alineado, ¿no? Supongamos que exageramos un poco esta deformación, probablemente describa a una descripción de movimientos de este estilo. Entonces, en general, en sólidos, en análisis de estática, no nos referimos a la posición actual, del cuerpo deformado. Generalmente las propiedades las vamos a expresar en términos de la posición inicial, asumiendo que las deformaciones son muy pequeñas. Ustedes habrán escuchado hablar de pequeñas deformaciones o la hipótesis de pequeñas deformaciones. Entonces, en el análisis de estática y de sólido en particular, vamos a hacer referencia a propiedades referenciadas a la posición previo a la deformación, de esta manera. Y esta es una descripción lagrangiana. En general para los sólidos, dado que en general las deformaciones suelen ser, no digo que lo sean siempre, pero el análisis de estática y de deformaciones elásticas casi siempre son con pequeñas deformaciones, muchas veces. En general nos conviene utilizar, simplemente por conveniencia, una descripción lagrangiana, donde la propiedad U ahora depende de la posición inicial. ¿Ok? Bien, volvamos un segundo a la presentación. Perdón, acá full screen. Ok. Bien, esa es la lagrangiana. ¿Cuál sería la contrapartida? La contrapartida es cuando nuestras propiedades sí estén expresadas en términos de la posición actual de la partícula. A esa le vamos a llamar descripción euleriana. Y para hacer eso, bueno, como dice acá, probablemente nos tengamos que valer de un mapeo inverso, de una función que me pueda expresar las posiciones iniciales en términos de las actuales. Puede que necesitemos esto, no significa que siempre lo necesitemos. Esta descripción se la conoce como descripción euleriana o descripción espacial. Dice, el movimiento es referido a la configuración actual del cuerpo y phi, esta función genérica que dijimos podía ser la temperatura, podía ser la flecha de esa viga deformada, es descripta respecto a la posición X minúscula actualmente ocupada por la partícula Z. Todas nuestras propiedades, en este caso la variable, la función variable genérica esta que tenemos acá, la phi, está expresada en términos de, fíjense, X minúscula y T. Y dice, en este caso la atención está puesta en la posición espacial X minúscula. La notación X mayúscula es solo simbólica, dado que a uno no le interesa o no sabe de dónde viene la partícula y hacia dónde va. Uno está interesado en las propiedades expresadas en términos de la posición actual. Es decir, las partículas materiales no son de interés en la descripción euleriana. Esto sucede muchas veces, a diferencia de lo que veíamos. Un ejemplo donde se utiliza este tipo de descripciones, por ejemplo en el análisis de fluidos. Las partículas fluidas, en general lo que sucede con los fluidos es que, a diferencia de los sólidos, ante esfuerzos, los fluidos tienden a ponerse en movimiento, siempre y cuando no estén totalmente confinados, van a intentar ponerse en movimiento. En general los sólidos ante esfuerzos van a tender a deformarse y los fluidos se van a deformar continuamente y no van a recuperar su estado inicial, a menos que sea por casualidad. Entonces se van a poner en movimiento. Ya no vamos a hablar de desplazamiento, sino que nos van a interesar más bien el campo de velocidades de los fluidos. Y es por eso que en general en fluidos uno hace un seguimiento, es más conveniente, dado que está permanentemente en movimiento, es más conveniente estudiar las propiedades siguiendo la partícula. Bien.
Bueno, esta descripción lleva a quizás dos formas de ver una misma operación. Imagínense lo siguiente, queremos hacer la derivada temporal de una función, de una propiedad phi de vuelta genérica. Una operación que la vamos a llamar derivada temporal total. Describe la tasa de cambio de una variable de un elemento material, la cual es función del espacio y del tiempo. Está definida de esta manera, y ahora vamos a analizarlo un poco. La notación es con una D mayúscula, derivada temporal total de la función phi en el tiempo, y va a poder expresarse de dos maneras, como una suma de dos operaciones, una derivada parcial respecto al tiempo de esta función, y otra, bueno, esta operación de producto punto entre la velocidad y el gradiente de phi. ¿Okay? Dice siendo v la velocidad de la partícula de material. En la descripción material o descripción lagrangiana, recuerden, siempre hacíamos referencia a la x mayúscula, siempre a la posición inicial. Entonces, si nuestra propiedad, siempre es la misma la propiedad, ¿no? Es solamente una forma de escribir la función u otra. En este caso, nuestra función la vamos a escribir en función de x mayúscula y de t. Si nosotros queremos hacer una derivada de esta función, una derivada temporal total, siguiendo esta descripción que tenemos acá arriba, por un lado tenemos que hacer la derivada de la función, la derivada parcial respecto al tiempo, que es lo que tenemos aquí, y por otro lado tendremos que realizar esta operación, que no aparece de este lado. Y ahora vamos a tratar de explicar por qué. Una operación muy similar, a ver con qué nos encontramos. Vamos a cambiar un poco la notación para ver si nos ayuda. Vamos nuevamente a nuestro pizarrón. Vamos a limpiar. Bien. No voy a usar texto porque en general necesito vectores, así que lamentablemente voy a tener que tratar de ser lo más prolijo posible. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imagínense que queremos determinar una derivada. Vamos a utilizar la misma notación que tenemos ahí, con mayúsculas. Una derivada respecto al tiempo. Este parámetro no lo vamos a cambiar. De una función, vamos a abrir corchetes. Vamos a suponer que queremos una función. Bueno, vamos a conservar la misma notación. Una función phi que depende, vamos a decir, por un lado una función escalar a, y también depende del tiempo. Bien, pero esto tiene un ingrediente más. Vamos a ver si podemos usar otro color. Vamos a decir que esta función escalar, a la vez, es también función del tiempo. ¿Ok? Perdonen la disprolijidad, pero espero que se entienda. Es una derivada temporal de una función phi que depende de dos variables, el tiempo, y una función que la vamos a llamar a, función escalar por ahora, que también depende del tiempo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo haríamos esto? Les dejo, mientras yo intento escribir, les dejo un ratito para que lo piensen. Imagínense que esta derivada temporal, que tiene una notación un poco particular, imagínense que es una derivada sencillamente respecto al tiempo y quieren hacer esta operación. Bien. Si lo estuvieran pensando, quizás se van a dar cuenta que, por un lado, voy a tener una derivada parcial, dada su funcionalidad con el tiempo. Voy a tener una derivada parcial de phi respecto al tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero derivar phi, pero respecto a esta otra variable que es la función a?
¿no? Por un lado esto va a ser uno de mis sumandos, ¿no? Empecé por la segunda función, ¿no? Phi respecto a t, derivé respecto al tiempo. Ahora quiero hacer la derivada temporal de phi respecto a, pero a también depende del tiempo. Entonces aquí quizás voy a tener que valerme de alguna regla. En este caso estamos hablando de la regla de la cadena. Así que vamos a hacer por un lado la derivada de phi. Nuevamente, disculpen la desprolijidad. Derivada de phi respecto a. Ok. Pero a su vez a depende del tiempo y yo lo que finalmente quiero es la derivada temporal, así que también voy a tener que hacer la derivada de a respecto al tiempo. Todos estos términos son los que componen finalmente la derivada de phi. Por un lado, toda la dependencia con el tiempo la capturo exclusivamente con el tiempo, la capturo con este término, y toda la dependencia indirecta, llamémosla, con el tiempo a través de esta función a, la capturo con este otro término. ¿Okay? Así es como uno haría una derivada de esta función. Ahora imagínense que a en realidad no es una función escalar, sino que es un vector. Si a es un vector, vamos a volver a nuestro color celeste, vamos a identificarlo con una flechita aquí arriba. También va a tener que estar acá y acá. ¿Ok? Bien. No debería cambiar demasiado, solo que esta operación en realidad no es una operación que nosotros conozcamos. Derivar respecto a un vector, una función escalar respecto a un vector, así como está escrito, no es del todo correcto. Pero no importa, vamos a ignorarlo por un segundo. Y esta operación no tiene ningún problema, en realidad la derivada de un vector respecto a un escalar es algo que sabemos hacer, simplemente tenemos que derivar cada una de sus componentes. Pero lo que sí está claro es que si esto es un vector y esto que tenemos acá, que todavía no está bien escrito, también va a ser un vector. Esto es algo que les anticipo. Si esta operación es un vector y esto es un vector, evidentemente este producto no puede ser cualquier cosa. Este producto que tengo acá no puede dar cualquier cosa porque yo lo estoy sumando con un escalar. Esto es una función escalar derivada respecto a un escalar. Esto es una función escalar. Este término entonces también tiene que ser una función escalar. Y si yo tengo dos vectores, la única operación de producto que puedo tener entre ellas que me devuelva un escalar tiene que ser una operación de producto punto. ¿Ok? Bien, y como dijimos, esta está bien definida. Lo que no está bien definida es esta operación que está acá. Esta operación, cuando uno quiere derivar algo respecto a un vector, y cuando ese vector además es un vector posición, cuando es el vector posición espacial, esa operación se la conoce como gradiente. Vamos a poner una flechita arriba a nuestro nabla y va a ser el gradiente de phi. Cuando a, y ahora sí vamos a volver a lo que queríamos hacer, ya no necesitamos ponerle nombres genéricos, vamos a reemplazar nuestra letra a por lo que realmente es, en nuestro caso, que es el vector posición x y x. Vamos a ponerle por conveniencia, vamos a identificarlo con la x minúscula, que representa la posición actual de la partícula, y vamos a suponer que la posición inicial es solamente un caso particular de la posición actual. ¿Se entiende? Cuando el tiempo es 0, la posición actual de la partícula va a ser la posición inicial. Entonces, esto que no estaba del todo bien escrito, se escribe de esta manera. ¿Ok? Es el gradiente con un producto punto entre la derivada de la posición actual respecto al tiempo. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Bien, muchos habrán imaginado o ya habrán visto, pero esta es la definición del vector velocidad. La derivada
parcial respecto al tiempo de la posición actual es la velocidad. Y esa es la velocidad de la partícula. Entonces la operación que queremos de este lado en general va a ser esta. Y de ahí nuestra definición. Esto no hay que confundir demasiado con esta nueva operación. Esto no es más que una derivada temporal cuando la función depende del tiempo de diversas maneras, de forma directa y de forma indirecta a través de la posición. ¿Ok? Vamos a volver un segundito a nuestra presentación. Es esta definición que tenemos acá. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede? Cuando hablemos de eulerianos, vamos a irnos de las 5 a las 7, cuando hablemos de una descripción euleriana, que todo está referido a la posición actual, no hace falta que hagamos nada, es exactamente lo que hicimos recién en el pizarrón. Vamos a intentar volver. Es esto que hicimos acá, muy desprolijamente, pero que está hecho acá. Cuando nuestras propiedades dependen de la posición, la queremos expresar en términos de la posición actual de la partícula, esa es la forma euleriana, haremos algo así. Y antes de anticiparnos a lo que viene, ¿qué creen que pasa o que pasaría cuando en lugar de tener una x minúscula, vamos a borrar un poco, tenemos la posición inicial? Vamos a borrar las x, borramos esto de acá abajo, borramos la x y borramos esta x. Entonces vamos a poner con color rojo ahora, vamos a poner la x, pero no cualquier x, la x mayúscula. La x mayúscula es la posición inicial. X mayúscula. Cuando queremos describir todo en términos de la posición inicial, bueno, en principio pareciera no haber ningún problema. Y no lo va a haber. Pero esta operación se reduce a algo aún más sencillo. Les dejo un tiempito para que lo piensen. Ver qué pasa con cada uno de estos términos. Vamos a empezar por el primero. Con este no tenemos ningún problema porque era la dependencia de phi con t de forma totalmente directa. En el caso en que phi sea una función que puede depender del tiempo y del espacio, aquellos términos donde la posición no esté involucrada y sea simplemente función del tiempo, aquellos términos que componen esta función phi, que dependan exclusivamente del tiempo y no de la posición, su derivada va a estar contemplada a través de este término. Ahora bien, cuando nosotros queremos derivar respecto a x, y x es una función del tiempo, vamos a tener estos términos de aquí. ¿Qué sucede con este término? Bueno, este término nuevamente es una operación gradiente. Muchas veces utilizaremos otra simbología cuando queremos referirnos a las derivadas respecto a las posiciones, pero siempre las posiciones iniciales. A veces van a encontrar en los libros que tienen un pequeño subíndice indicando qué tipo de gradiente estoy haciendo, pero no quiero confundirlo mucho con esto. Esto sigue siendo un gradiente. Lo que sí me interesa que vean ustedes es qué sucede con este término. Bueno, lo que sucede es que la posición inicial es la posición inicial, y la posición inicial no es más que analizar una posición actual, la función posición actual, a tiempo cero. Entonces no podemos pensar en que esta función x inicial dependa del tiempo. No tiene dependencia del tiempo. Es la posición inicial de la partícula. Entonces, este término, la derivada temporal de x inicial, va a terminar siendo 0. Bien, volviendo a nuestra presentación, esta es la operación en forma general. Esta es la forma que va a tomar la operación de derivada temporal total en una descripción euleriana o espacial, y esta es la forma a la que se va a reducir la misma operación en la descripción lagrangiana, porque como dijimos, este término que tenemos acá arriba va a terminar siendo 0, porque no podemos pensar en una variación de la posición inicial en función del tiempo, dado que esa posición inicial es una posición conocida.
¿ok? Es una posición conocida y constante en el tiempo. Puede ser para el tiempo inicial, por ejemplo. Entonces la derivada temporal total en una descripción lagrangiana se reduce a una derivada parcial. Muy bien. Esta es una operación para tener en cuenta de ahora en más, pero no es que la vamos a estar utilizando todo el tiempo, simplemente que si por ahí en algún momento ustedes ven este tipo de operación, es una forma compacta de describir esto. Y esto que tenemos aquí es bastante común en todos los que vamos a ver más adelante de ecuaciones de transporte. Esta combinación de dos tipos de derivadas respecto al tiempo. Así que bien, vamos ahora a pasar a hablar de un campo que nos va a ser de mucho interés, que es el campo de desplazamientos. Entonces diremos que el desplazamiento está definido con la letra U vector, va a ser un vector y se va a definir como la resta entre una posición actual de una partícula y la posición inicial de esa partícula. Es la resta de estos dos vectores, ¿no? El vector x minúscula y el vector x mayúscula. La resta vectorial me tiene que dar este vector que une los puntos donde están ubicadas las partículas z inicial y final. A eso le vamos a llamar desplazamiento. Bueno, y simplemente para tener en cuenta que la descripción lagrangiana, el campo de desplazamiento se va a expresar de esta manera, es decir, a la letra x minúscula la vamos a expresar en términos de x mayúscula, y a la x mayúscula obviamente la vamos a dejar tal y como está. Todo esto va a estar expresado en términos de la posición inicial, por tanto el vector de desplazamiento va a estar expresado solamente en términos de la posición inicial, de la x mayúscula. Bien, si pensáramos en una descripción euleriana, bueno, es totalmente análogo. Todo tiene que estar expresado en términos de la x actual. ¿Okay? Entonces, la definición va a ser lo mismo, va a ser la posición actual menos la inicial, solo que ahora la inicial va a ser una función de la posición actual. Y para lograr esa función tenemos que intentar encontrar el mapeo inverso de esa función x. ¿Okay? Todo esto lo vamos a consolidar mucho más cuando veamos la práctica y hagamos algunos ejercicios. Pero van a ver que no es nada demasiado dificultoso. Entonces decimos, un cuerpo sólido rígido puede definirse como aquel en cual la distancia entre dos partículas materiales se mantiene constante. Tenemos dos partículas de material. Si luego del movimiento, y llamemos movimiento y deformación del cuerpo, para llevar de un estado a otro, imaginemos que es este de aquí, lo movemos de aquí a acá, y además, bueno, podría tener alguna deformación. Si ese movimiento y la distancia entre dos partículas pertenecientes a ese cuerpo, la distancia entre esas dos partículas se mantiene constante luego de todo ese cambio de configuración, diremos que el cuerpo es un sólido rígido. Por el contrario, un cuerpo deformable es aquel donde las partículas materiales pueden tener un movimiento relativo entre ellas. Es decir, sería lo contrario a un cuerpo tipo sólido rígido. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, porque muchas veces haremos referencia a un movimiento de cuerpo rígido. Y movimiento de cuerpo rígido es aquel en donde no hay deformaciones del cuerpo. Es decir, puede rotar, puede desplazarse, pero todas las partículas, cualquier par de partículas que tengamos en la posición inicial, luego del desplazamiento y rotación, van a estar ubicadas a la misma distancia, es decir, va a tener un movimiento, pero como nuestra descripción, acorde a nuestra descripción de cuerpo sólido rígido. ¿Okay? Y diremos que la deformación en un continuo puede ser determinada solo considerando el cambio de distancia entre dos puntos arbitrarios, infinitesimalmente cerca del continuo. O sea, vamos a utilizar como medida de la deformación la distancia entre dos partículas arbitrarias cualquiera que tomemos. ¿Okay? Bien, muchas veces vamos a hacer referencia al movimiento cuerpo rígido y simplemente lo que estamos diciendo es eso. El cuerpo se puede mover, puede rotar, pero no se está deformando en ese movimiento. Muy bien. A continuación, bueno, vamos a analizar lo que es intentar describir las deformaciones, y para ello nos vamos a valer de este tensor de segundo orden que lo vamos a llamar, por no tener un mejor nombre, el tensor gradiente de deformación, generalmente expresado con la letra F. Y lo que vamos a decir es, dado dos puntos
dos partículas ubicadas por una distancia dx entre ellas, las mismas pueden ser expresadas a través de un producto punto entre un dado tensor de segundo orden y la distancia entre dos partículas en la posición inicial. Esto implica de otra manera que, por definición, ese tensor que relaciona los vectores distancia entre dos partículas iniciales y finales puede ser definido de esta manera, como el gradiente de la posición inicial. Por eso que es un tensor gradiente de deformación, porque es un gradiente de un vector, y como ustedes saben, el gradiente de un vector va a tender a subir un orden, el orden tensorial del tensor original, en este caso era un vector, y por eso va a ser de segundo orden. En realidad es la traspuesta, tal como está escrito. Si nosotros queremos hacer esta operación y expresar la f, dejar solamente de un lado la f, como si fuera una matriz, nos va a resultar que vamos a obtener algo de este estilo, que es el gradiente de x traspuesto. Dado que es un tensor de segundo orden, lo podemos expresar en forma matricial si pensamos en una descomposición tipo cartesiana, y cada elemento de esa matriz va a ser de esta manera. Son las derivadas de la función posición, en este caso la vamos a llamar x1, x2 y x3, podrían ser x y z, siempre minúsculas, respecto a cada una de las componentes mayúscula x1, x2 y x3. ¿Okay? Y diremos que el determinante de la matriz F lo vamos a llamar el jacobiano del movimiento, y se expresa simplemente, bueno, justamente como el determinante. Muchas veces nos va a ser de interés conocer cómo es este jacobiano y qué valores toma el determinante de esta matriz para inferir cómo es la deformación. Entonces, recuerden, dijimos, con el desplazamiento relativo entre dos partículas dadas inicialmente y el desplazamiento o la distancia que hay entre dos partículas luego de la deformación, debemos ser capaces, sea cual sea el par de partículas que tomemos, debemos ser capaces de describir la deformación de ese cuerpo. Y por deformación entiéndase deformación, movimiento y rotación. ¿Dónde está esa información? Bueno, y si toda esa información tiene que estar condensada en este tensor de segundo orden F, que me lleva a la posición, la distancia entre dos partículas inicialmente, que la llamamos dx mayúscula, me lo lleva finalmente a una dx minúscula. ¿Okay? Bien, vamos a hablar de tipos de deformación ahora entonces. Vamos con la primera y quizás más sencilla, la deformación isocórica. Isocórica hace referencia a que el volumen se mantiene constante. Y este tipo de deformaciones se da coincidentemente también cuando el jacobiano es unitario. O sea, cuando calculamos el determinante de esta matriz que tenemos acá, y ese determinante nos da 1, vamos a decir que el volumen se preserva y que la deformación es a volumen constante. Y esto es un sí y solo sí. Si la deformación es a volumen constante, vamos a ver que el jacobiano va a ser indefectiblemente 1. ¿Ok? Bien, ¿qué otro tipo de deformación podríamos tener? Una deformación tipo homogénea. Y vamos a decir que una deformación homogénea es tal que la F, es decir, el tensor gradiente de deformación, no depende de la posición X. Diremos que un movimiento homogéneo es aquel cuando el mapeo se expresa de esta manera, y la deformación es homogénea si respeta este tipo de expresión, es decir, cualquier posición inicial, cualquier posición actual de la partícula, posición final de la partícula, la puedo expresar en términos de la posición inicial a través de una matriz o un tensor de segundo orden de coeficientes constantes y un vector C que a lo sumo pueden ser funciones del tiempo, A y C, pero no de la posición. Es decir, A no depende de X mayúscula. Si yo soy capaz de expresar la posición final de esta manera, la posición final de todas las partículas por medio de esta función, entonces voy a estar frente a una deformación homogénea.
Siempre tener presente que A no depende de X y C no depende de X. Y bueno, puede también demostrarse que en el caso de que la deformación sea homogénea, esta matriz A en realidad coincide con la matriz gradiente de deformación. Esto pueden probarlo en la práctica, pero ahora con los ejercicios quizás nos quede un poco más claro cuándo estamos frente a una deformación homogénea y cuándo no. Todos los ejemplos donde la deformación no sea homogénea va a ser una deformación, llamémosla no homogénea directamente. ¿Okay? ¿Qué ejemplos de deformación homogénea tenemos? Bueno, vamos con los más sencillos quizás, una dilatación pura, por ejemplo. Una dilatación pura, y ahora sí vamos a ver un ejemplo de mapeo para afirmar un poco los conceptos. Esta es la función mapeo que coincide con el vector x minúscula. Y se puede expresar a través de esta forma. Es la suma de tres términos. Cada uno de esos términos representa, con su versor asociado, representa la componente en esa dirección. En este caso la componente 1, 2 y 3. X y Z. Estos versores E1, E2 y E3 tranquilamente podrían ser el I, J y K. Y lo que acompaña, el escalar que acompaña, me da la componente de ese vector. Entonces imaginen que nuestra posición final no es más que la posición inicial, fíjense, x1, x2 y x3 mayúsculas, acompañadas de un valor, de un factor constante conocido, lambda. Lambda, lambda, lambda. Bien, si nosotros queremos hacer las cuentas ahora, sabemos que este mapeo es la x minúscula. Queremos hacer entonces, armar la matriz gradiente de deformación. De esta manera, tenemos que calcular todas estas derivadas. Fíjense que son todas distintas. Pero eso no es tan laborioso. A pesar de que son 9, fíjense que calcular la derivada de cada componente respecto a cada una de las componentes en la posición inicial es bastante sencillo. Prueben hacerlo y van a ver que el tensor gradiente de deformación les va a quedar algo de este estilo. Con todos ceros, y en la diagonal tenemos los coeficientes lambda. ¿Qué se ve a nivel gráfico cuando uno quiere expresar esta deformación? Si esta es nuestro cuerpo, imaginen que es un cubito, este es nuestro cuerpo inicialmente, luego de esa deformación, por medio de ese mapeo, fíjense, tenemos algo de este estilo. Bueno, justamente esto es lo que ocurriría si en este caso estuviéramos haciendo una dilatación pura, es decir, el cuerpo está deformándose en todas direcciones en la misma proporción y a su vez esos valores de lambda son mayores a 1. ¿Okay? En ese caso estaríamos multiplicando por un pequeño factor, es decir, como si se estuviera dilatando el cuerpo. Si fuera menor a 1, bueno, lo que estaría pasando es que se estaría contrayendo, pero en todas las direcciones está contrayendo, se está expandiendo de la misma tasa. ¿Okay? A su vez, este podría ser un caso de una deformación a volumen constante. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, sucede justamente cuando lambda vale 1. Si lambda vale 1, estoy en una situación donde el cuerpo no se me deformó nada. ¿Y qué forma creen que tomaría este tensor de segundo orden? Sí, claro, como lo dice acá, el tensor de segundo orden estaría compuesto por solamente una diagonal de unos y todos ceros. Una matriz de identidad, si se quiere. En ese caso, en el caso de la matriz de identidad, estamos frente a una deformación isocónica. Bien, vamos a seguir viendo ejemplos para intentar afianzar un poco todas las posibilidades, siempre ejemplos sencillos. Imagínense ahora que nuestra posición final, x minúscula, que equivale al mapeo de x mayúscula, es igual a esta expresión. Cada uno de los componentes con sus versores, E1, E2 y E3. Fíjense lo siguiente, la componente 2 y 3 no se ven alteradas su componente. La posición inicial de nuestro cuerpo, cada una de nuestras partículas está escrita por x1, x2 y x3 mayúscula. Y aquí x2 y x3 tienen las mismas componentes, es decir, no ha habido movimientos en la dirección 2 y en la dirección 3 de nuestras partículas luego de la deformación. Siguen siendo las mismas. La componente x2 minúscula y x3 minúscula equivale respectivamente a la x2 mayúscula y a la x3 mayúscula.
Lo único que está cambiando es la componente 1. Fíjense, la componente 1 ahora tiene un factor que es 1 más alfa multiplicado por x1. Siempre que estemos frente a una expresión de este estilo, estaremos frente a una extensión simple. ¿Okay? Entonces, cuando calculamos nuestra matriz gradiente de deformación, nos va a quedar algo de este estilo. Con una diagonal, todo 0 fuera de la diagonal, y tan solo un factor en alguna de sus componentes. En este caso, en la componente 1, x1, tenemos un factor 1 más alfa. Entonces, si se fijan ustedes, lo que pueden hacer es dibujar, pueden hacer un cuadrado, pueden hacer cualquier figura que les guste, y tomar algunos puntos. Y agarrar esos puntos y hacerlos pasar por esta operación. Los puntos representan la posición inicial, x1, x2 y x3. Fíjense a dónde van a parar cada uno de esos puntos luego de aplicar esta función. En este caso, x2 y x3 van a quedar iguales, ¿no? Y la x1 minúscula va a ser 1 más alfa multiplicado por x1 mayúscula. Es decir, la posición 1 inicial va a pasar a ser 1 más alfa multiplicado por la posición inicial. Si por ejemplo tomamos este vértice, imagínense que es el 1, 1, 0. Bueno, ¿qué creen que pasaría si el factor alfa, por ejemplo, valiera 1? Si esta es la posición 1, 1, 0, sabemos que esa misma partícula, luego de la deformación, va a ir a parar a algún lugar dado por este mapeo. En términos de la dirección 3, que era un 0, se ve inalterada. Es 0 multiplicado por E3, por el versor. En términos de la posición de la dirección 2, es 1, x2 es 1, x2 minúscula también va a ser 1, no se ve alterado. Pero respecto a la posición en la dirección 1, esto que estaba originalmente, imaginemos, ¿no?, en la posición 1 en el x1, voy a tener que multiplicarlo, el 1 inicial, lo voy a tener que multiplicar por 1 más alfa, que dije que valía 1, o sea 2, 1 por 2, 2, entonces el x minúscula va a pasar a ser 2, y posiblemente, si seguimos este ejemplo, lo que va a suceder es que la posición final, en x minúscula 1, va a terminar siendo 2. ¿Okay? Es una forma de hacer, quizás podemos hacer un diagrama y podemos hacerlo no solo con ese punto, sino con varios, y ver cómo queda el cuerpo luego de la deformación. Este sería el caso de una extensión simple. Noten que si alfa vale menos que 0, probablemente más que una extensión tendremos como una contracción. Y si alfa vale, como en este caso, más que 0, ¿no?, se está dando una extensión. Bien, vamos al caso de cizallamiento simple o deformación uniforme, y vamos a tener algo de este estilo. Nuevamente lo mismo, la posición 2 y 3 no se ven alteradas, pero la 1 ahora está siendo afectada por esta función que tenemos acá. ¿Okay? Si calculamos nuestro tensor de gradiente de deformación haciendo todas las derivadas de cada componente con todas las direcciones, todas las x1, x2 y x3 mayúscula, vamos a obtener las 9 componentes de este tensor gradiente de deformación, y si lo prueban a hacer, en este caso les va a quedar algo de este estilo probablemente. Les sugiero que lo intenten, tomen esta función y vean si, corroboren si realmente da este tensor gradiente de deformación, y lo que vamos a tener es lo que se conoce como cizallamiento. A nivel experimental, esto es lo que se tiene, ¿no? Es como una especie de corte, un cuerpo que se está deformando, como si fuera un esfuerzo de corte que está deformando mi cuerpo. ¿Okay? Bueno, el tensor gradiente de deformación toma esta forma, en ese caso. O lo que es lo mismo, si el tensor de deformación tiene esta forma, entonces la deformación va a ser de este estilo. ¿Okay? Es un sí solo sí. Bien, pueden hacer la misma prueba, tomar estos 4 vértices, por ejemplo, y probar a dónde van a ir a parar esos 4 vértices luego de la deformación aplicando este mapeo. ¿Okay? Eso es lo que van a tener que hacer en la práctica. Pónganle un valor para gamma y vean qué sucede. Y vamos a un ejemplo ahora ya un poco más complejo. ¿Cuándo se da una deformación no homogénea? Una deformación no homogénea es aquella en que el gradiente de deformación f
a diferencia de la deformación homogénea, en la no homogénea es función de x. Y se puede presentar, por ejemplo, en este mapeo. Fíjense que si yo calculo el tensor gradiente de deformación de esta ecuación de la 16, me va a quedar algo de este estilo. Y fíjense que este tensor tiene involucrado elementos, cada uno de sus 9 componentes. Hay algunas de esas componentes que tienen la posición, alguna de las componentes de la posición inicial, del vector x mayúscula. Fíjense, x1, x1, x2 y x2. Entonces les pregunto, respecto a los casos anteriores, ¿cómo creen que era la deformación? ¿Era homogénea o no homogénea? Bien, bastará con ver el tensor gradiente de deformación y ver si en alguna parte, luego de haber hecho esas operaciones, aparece la posición x1, x2 o x3. Eso me va a indicar si es homogéneo o no. En general, las deformaciones homogéneas están más asociadas a deformaciones de tipo elásticas en sólidos, mientras que las no homogéneas están más relacionadas con deformaciones de tipo plásticas. Bien, si tenemos algo así, fíjense que dependiendo del valor que tome gamma 1 y gamma 2, esto se va a contraer o expandir en distintas direcciones, pero bueno, en este caso, gráficamente lo que se ve es algo así. Ustedes pueden hacer la prueba, tomar nuevamente los 4 vértices de este cuadrado, tomar las componentes de cada uno, por ejemplo el 1, 1, 0, que puede ser este de acá. Tenemos que x mayúscula 1 va a valer 1, x2 mayúscula va a valer 1, y x3 mayúscula va a valer 0. Inyecto esas expresiones acá en esta operación de acá arriba, x1, x2, x2, x1, x3, pongo algún valor para gamma 1 y gamma 2 y veo a dónde va a parar cada uno de esos vértices. Tengo que hacer esa operación con cada uno de los vértices. Lo que va a pasar probablemente, según se ve en este ejemplo, es que estos 3 vértices no se van a ver alterados, van a estar en el mismo lugar, pero el que se encuentra aquí separado, el 1, 1, 0, va a tener una deformación dada por los factores de estos gamma 1 y gamma 2. Pero lo importante de todo esto es que esto es un ejemplo de una deformación no homogénea, porque el tensor gradiente de deformación depende de x1, x2 y o x3. ¿Okay? Bien, a continuación vamos a hablar de alguna medida de la deformación, no la única que existe, pero una que nos va a ser útil y que ya la conocemos, pero en realidad le vamos a dar un poco más de formalismo a esta forma de medir la deformación, que se conoce como el tensor de deformaciones de Green-Lagrange. Bien, supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos un cuerpo en una posición inicial que luego de una deformación pasa a estar aquí, en esta otra configuración. Supongamos que tenemos dos partículas que están a una distancia, están bastante cercanas. Lo vamos a llamar ds. ds va a ser la magnitud del vector que separa ambas partículas, del vector posición, el desplazamiento entre esas partículas, y un ds minúscula para referirnos a la misma distancia entre las partículas, entre las dos partículas que hablábamos antes, pero luego de que el cuerpo se ha deformado. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede si elevamos al cuadrado ese desplazamiento entre las dos partículas? Bueno, lo que sucede es que una forma de expresar la distancia, el vector de distancia entre esas dos partículas, habíamos dicho que era dx mayúscula, eso lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Si multiplicamos, hacemos un producto punto consigo mismo de ese vector, porque no podemos hacer un vector al cuadrado, ¿no? Pero la operación que sí está definida es el producto punto entre dos vectores similares, y el producto punto entre esos dos vectores similares equivale a la magnitud de ese vector, el vector que separa las dos partículas, elevado al cuadrado. Y lo mismo sucede con el vector que separa las dos partículas en su posición final. El producto punto entre el vector que separa las partículas consigo mismo equivale a la magnitud de ese vector elevado al cuadrado.
producto punto de dos vectores, uno consigo mismo, cada uno consigo mismo, tiene que dar la magnitud de cada vector al cuadrado, la magnitud de ese vector al cuadrado. Bueno, aquí quizás nos sea útil recordar cómo podíamos expresar este vector desplazamiento entre dos partículas en su posición final respecto a el vector desplazamiento inicial. Y si ustedes recuerdan, por definición, esta dx minúscula, vamos a volver atrás, esta dx minúscula equivalía a el producto punto entre el tensor gradiente de deformación y el vector dx mayúscula. Esa es una forma de relacionar uno con otro. Entonces, si ahora queremos llevar esa expresión que tenemos acá para ds minúscula al cuadrado, podemos reemplazar estas expresiones por el producto punto entre el gradiente, el tensor gradiente de deformación y dx. ¿Qué sucede? Otra forma de expresarlo también es conmutar esta operación, y ustedes sabrán que no es lo mismo el producto punto entre una matriz y un vector, no es sencillamente conmutable, sino que tengo que transponer la matriz para ponerla del otro lado. Y si tengo que transponer la matriz para ubicarla del otro lado, esta expresión se me reduce a esta otra, en donde yo convenientemente he puesto los paréntesis donde yo prefería por cuestiones de la expresión a la que quiero llegar. Hemos puesto los paréntesis entre el producto punto entre la f traspuesta y la f. Pero no, lo que hicimos no es más que tomar cada uno de estos vectores, este, y expresarlo con su definición de f por dx mayúscula. Esta parte la dejamos como estaba para este vector, y aquí conmutamos f, conmutamos el tensor f y lo pusimos del otro lado para representar esta expresión de dx minúscula. ¿Okay? Y luego pusimos paréntesis en el medio porque realmente cómo hagamos la operación de producto punto, en qué orden la hagamos, es indistinto. Entonces vamos a tomar como medida de la deformación, vamos a decir que un cuerpo se está deformando más o menos por medio de, y este es el concepto de deformación de Green-Lagrange, vamos a realizar la resta entre los cuadrados de ds y ds mayúscula. Recuerden que ds representa la separación entre las partículas finales y ds mayúscula representa la separación inicial. Entonces esto de alguna manera en un solo escalar nos va a dar algo de información de qué tanto se está deformando el cuerpo. ¿Okay? Tomando dos partículas arbitrarias. Si hacemos la resta entre estas dos expresiones, vamos a llegar a algo de este estilo, donde, fíjense, dx sigue estando aquí, esta dx también sigue estando aquí, apareció un 2, ya vamos a ver de dónde salió ese 2, y apareció un tensor E del cual todavía tampoco sabemos nada. Bien, vamos a darle una definición a ese tensor E. El tensor E justamente es el tensor de deformaciones de Green-Lagrange y se define de esta manera. Es un medio del producto un medio de la resta entre el producto punto entre f traspuesta y f con la matriz identidad. Entonces, como ejercicio les pido si pueden intentar poner esta expresión en esta de aquí, poner la definición de E aquí en esta expresión y ver si pueden recuperar la resta entre ds al cuadrado y ds. Aquí lo que hicimos fue el camino inverso, es decir, bueno, si podemos expresar esto de otra manera por medio de este tensor E y definimos el tensor E de esta manera, bueno, obtenemos la operación que estábamos buscando. Hasta ahora no hemos dicho nada porque todavía no sabemos qué representa exactamente E. Solo sabemos que esta resta que tenemos acá representa de alguna manera una cantidad una medida de la deformación. Es un criterio de deformación, un criterio que nos permite y nos indica si con qué magnitud se está dando la deformación, si es una deformación muy severa o es una
pequeña deformación. Es una forma de medir, es un indicador. Este indicador lo relacionamos por medio de la matriz E, y a su vez esa matriz E le ponemos nombre y decimos que el tensor de deformación es de Green-Lagrange. Y como segunda tarea les pido que vean de expresar o de reescribir esta parte por medio de la definición de f que teníamos más arriba. Vamos a verla. Esta definición de f. Y fíjense si pueden arribar combinando las definiciones que hemos visto hasta ahora y con lo que ustedes saben de operaciones tensoriales, pueden llegar de esta expresión de la igualdad a esta otra. Fíjense que aparecen los gradientes de los desplazamientos, y los desplazamientos no son más que la diferencia entre la posición inicial y final de una partícula. Y la posición inicial y final, fíjense que aparecen en la definición de la f. Entonces les dejo esas dos tareas para que vean cómo llegamos de este paso. Si esto es equivalente, restar este término con este de acá me devuelve este de acá, siendo que E está definido de esta forma. Y la segunda tarea que les pido es tomen este término, utilicen las definiciones que vimos antes y vean si pueden llegar a esta expresión. Yo les voy adelantando que esta igualdad se verifica y que, bueno, esta es la definición del tensor de Green-Lagrange, que de alguna manera me va a ayudar a medir las deformaciones. Pero fíjense que tiene mucha información este tensor, porque es un tensor de segundo orden. Entonces de alguna manera no solamente nos va a decir qué tan intensa es la deformación, sino que al tener 9 componentes vamos a poder saber en qué direcciones se dan las máximas deformaciones. O dónde se da principalmente la deformación, si es que se da, tiene algún sentido preferencial. Bien, esto es solamente una forma de describir cómo sería cada elemento de esa matriz, porque esto lo podemos expresar como una matriz. Entonces la matriz de fila I y columna J responde a esta expresión que tenemos aquí. Tenemos que calcular los desplazamientos, que es un vector, recuérdenlo, y derivarlos respecto a cada componente derivada respecto a las posiciones I, J y K. ¿Okay? Es un tensor simétrico y de segundo orden, bueno, eso ya lo sabíamos. Y la medida de la diferencia cuadrática antes presentada es nula si y solo si E es igual al tensor nulo. Si E es igual al tensor o la matriz nula, fíjense que si esto es un 0, es la única forma en la cual esta resta daría 0. Es decir que la diferencia entre dos partículas arbitrarias antes y después de la deformación daría 0. ¿Se imaginan un caso en donde se dé eso? Bueno, un caso donde se daría eso es un movimiento tipo cuerpo rígido. Cuando el movimiento es tipo cuerpo rígido, la distancia relativa entre dos partículas antes y después va a ser la misma, entonces esta resta va a dar 0, y por ende E va a tener que ser 0, porque ninguna otra cosa puede ser 0. Y también vale a la inversa. Si E es 0, la diferencia tiene que ser 0, y por tanto ambas distancias relativas entre partículas tienen que conservarse luego de la deformación. Bueno, y ya para ir llegando, vamos llegando al final. Otra medida que nos va a ser importante y es un poco más sencilla quizás, pero es la de más utilidad, es el tensor de deformaciones bajo pequeños desplazamientos. Cuando los gradientes de desplazamiento son pequeños, fíjense, cuando el gradiente de U es muy pequeño, vamos a ver la expresión anterior, esta de aquí. Cuando el gradiente de U es muy pequeño, ¿cuál creen de todos estos términos que va a ser el primero que se vaya a hacer? Bueno, si dijeron el último, es correcto. El último término, que tiene un producto consigo mismo del gradiente U, en un caso traspuesto y en otro no, es el primero que se va a ir a 0. Imagínense que esto fuera, no sé, un número que está elevado al cuadrado frente
otro término que tiene el número sin elevar a ninguna potencia. Lógicamente el que primero se va a hacer más chico cuando el argumento se vaya a cero va a ser el que esté elevado a la mayor potencia. Y en este caso, el primero que va a tender a cero cuando estemos bajo pequeñas deformaciones es este tercer término de aquí. ¿Okay? Si estamos bajo pequeñas deformaciones, que es la hipótesis que estamos asumiendo, ese término va a ser el primero que tiende a cero. Entonces, cuando los gradientes de U son muy pequeños, diremos que el gradiente, el tensor de deformaciones de Green-Lagrange tiende a este otro tensor que se le llama con la letra epsilon y le llamaremos simplemente tensor de deformaciones infinitesimales. Va a tomar esta expresión, tanto E como epsilon. Epsilon por definición va a ser esto, y E va a tender a epsilon cuando el gradiente de U sea muy pequeño. ¿Okay? Bien, esta expresión es un poco más sencilla de trabajar, nos saca de encima ese producto gradiente de U consigo mismo que nos alborotaba un poco la expresión y nos hacía más difícil expresar en la matriz. Bueno, en forma expandida, si queremos ver cada uno de estos elementos, vamos a ver que va a tomar esta forma. Ya van a ver en la práctica que este es el tensor que más vamos a utilizar, no tanto el E, sino este. Y en algún momento vamos a volver a recuperar el análisis este y vamos a volver sobre esta expresión. Ustedes no es simplemente un capricho de que utilicemos la letra epsilon. Ustedes quizás ya la hayan usado en algún momento en cursos de resistencia de materiales, la letra epsilon para representar las deformaciones. Si ustedes recuerdan la ley de Hooke relaciona las tensiones con las deformaciones. Bueno, nosotros acá les vamos a dar un poco más de expandir un poco esas leyes para cuando tenemos problemas tridimensionales con deformaciones en todas las direcciones. Para poder contemplar todo tipo de deformaciones y todo tipo de tensiones no nos basta con un escalar o con una función vectorial, tenemos que utilizar una función tensorial y por eso tenemos que incorporar alguna medida de deformación, y en este caso nos estamos valiendo de la medida de deformación de Green-Lagrange y utilizaremos el tensor de deformaciones epsilon. Cada uno de los elementos de epsilon puede calcularse de esta manera, son 9, ¿no? Recuerden que es simétrico. Y para poder obtenerlo, lo primero que tenemos que hacer es calcular los desplazamientos y derivar cada componente del vector de desplazamiento respecto a las posiciones iniciales. Por eso hablamos de Lagrange, porque todo va a estar expresado finalmente, como la barrita sometida a flexión, va a estar expresado en términos de la posición inicial del material previo a la deformación. ¿Okay? Bien, otro tensor, otra medida que nos va a ser de interés para nosotros es el tensor de rotaciones infinitesimales, definido por la ecuación 24, que si lo sumamos con el tensor de deformaciones, con el epsilon, obtenemos el gradiente de U transpuesto. Entonces esta equivalencia nos puede llegar a ser útil en algún momento, tener presente la definición esta. Y ahora sí, por último, vamos a ver algunas analogías. En algún momento nos vamos a encontrar con que no solo vamos a querer analizar lo que sucede con un sólido que se está moviendo o se está deformando, sino también qué sucede con el movimiento de un fluido. Y vamos a ver que vamos a tener mucha analogía con el análisis, entre el análisis de fluido y de sólidos. Entonces, si bien nosotros tenemos un tensor de deformaciones infinitesimales, en el análisis de fluido vamos a tener un tensor simétrico o tensor tasa de deformación o tensor de deformaciones simplemente también, que tiene la definición muy similar al epsilon, fíjense, pero en lugar de aparecer los vectores de desplazamiento aparecen los vectores de velocidad. Y como les decía antes, cuando analicemos sólidos nos vamos a centrar en las deformaciones del sólido porque esperamos que esas deformaciones no sean continuamente crecientes. En general va a haber una deformación que va a tener un patrón, pero pueden ocurrir cosas distintas cuando dejamos de aplicar la carga o los esfuerzos. En cambio, en los fluidos, cuando aplicamos un esfuerzo, en general lo vamos a poner en movimiento. Si lo ponemos en movimiento, ya no tiene mucho sentido hablar de desplazamientos en sí mismos, sino que vamos a hablar de velocidades. Análogamente también tenemos un tensor antisimétrico como en el de rotaciones. Acá tenemos un tensor antisimétrico que le llamaremos tensor vorticidad, y la suma de estos dos me va a dar el gradiente de la velocidad transpuesta. Esto es solamente anecdótico y es para contarles que hay una analogía para fluidos
que respeta lo mismo que venimos haciendo hasta ahora para sólidos. Vamos a tener algo para fluidos también. Y con eso ya concluimos con el tema de deformaciones. Esto nos daría casi todas las herramientas que vamos a necesitar para hacer la ejercitación, la práctica de la unidad 2 del apunte. Así que les sugiero hacer esas pequeñas tareas que les comenté a lo largo de la presentación y empezar a ver los ejercicios de la práctica. Así que bueno, eso es todo. Gracias.